parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Cuando tenemos un problema de la vista, ¿con quién debemos acudir? Con el optometrista, con el oftalmólogo, con el técnico óptico. El óptico. Este suena muy profesional. Caramba, qué complicación. ¿Quién es quién? ¿A quién visitar? Los profesionales de esta disciplina nos dicen que cada uno es complementario del otro. El oftalmólogo tiene licencia para practicar medicina, recetar y realizar cirugías. El optometrista es un profesional de la salud visual, no es un médico. Se engloba dentro del área de la ciencia de la salud y es el experto que establece pronósticos de alteraciones oculares refractivas susceptibles de ser corregidas con anteojos o lentes de contacto. El técnico óptico es un especialista que mediante prescripciones autorizadas por los oftalmólogos y optometristas diseña y monta lentes en armazones, elabora lentes de contacto u otros dispositivos para la corrección de la vista. El origen de la optometría es una serie de sucesos científicos porque, en primer lugar, la medicina, los físicos empiezan a estudiar el globo ocular, lo diseccionan y se dan cuenta que es un elemento óptico. Y entonces se empiezan a sumar una serie de estudios anatomistas consolidados como Da Vinci, ópticos como Descartes, como Newton. Empiezan a aportar teorías para entender los colores, la refracción. Y toda esta información se dan cuenta de que el ojo es prácticamente un instrumento óptico y los defectos de la visión no son enfermedades, sino se tiene que modificar la óptica del ojo para poder corregir estas ametropías, que así es como le llamamos a los defectos visuales. Esta introducción da pauta para tomar la ciencia implicada en los problemas de la visión, la optometría, y relacionarla con la obra de teatro El tuerto es rey, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Pero antes, pongámosle al título del libro, El tuerto es rey, la parte faltante del refrán. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Sentencia que expresa que la ventaja que podría tener alguien en su entorno, saliendo de él, podría ser una desventaja. Analizado de otro modo, si alguien está sumido en la soberbia y piensa que si en su presencia nada funcionará, es seguro que en otro lugar ni siquiera lo tomarán en cuenta. Disfrutemos de otros refranes. Soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. Todos los humanos tienen ojos, pero pocos ven la verdad. El amor no mira con los ojos, sino con el alma. El que ha perdido un ojo sabe el valor del que le queda. Estas frases no son consideradas propiamente literatura, pero desde tiempos antiguos han vivido inmersas en todas las sociedades del mundo, ofreciendo consejos o revelando conductas correctas o incorrectas, y han engrandecido a los seres humanos. Esta figura lingüística es tomada por el escritor Carlos Fuentes para hablar de dos ciegos.
Donata patrona, duque criado, que han sido encerrados en una casa por el esposo de ella que se ha ido a jugar a Las Vegas. Cada uno de los ciegos piensa que el otro sí puede ver y los dos creen que el que no es ciego es el protector y propiedad del otro. Donata. Te repito que tu deber es prestar una atención minuciosa a lo que sucede adentro, afuera, arriba y abajo. Para eso se te pagan 500 euros, techo y comida a cambio de una sola cosa, tu absoluta atención. La señora interpreta las reglas a su antojo. La señora sabe bien que mi obligación es cuidarla, impedir, asegurar, en fin. El contacto visual con el mundo que nos rodea, la observación de los astros, la vigilancia de los fenómenos naturales, la curiosidad por el universo microscópico y todo aquel poderío que ofrecen las lentes a los ojos, les ha interesado a los humanos desde tiempos ancestrales. La lente de Nimrud, cristal de roca pulida con sus caras plano-convexa, encontrada por el arqueólogo Henry Layard en las ruinas de la ciudad de Nimrud, Mesopotamia, actual Irak, que aún sin pruebas contundentes, pero que muchos científicos creen que se usaba para agrandar cosas, servía como telescopio o para encender fuego. Se le ha considerado como el primer objeto relacionado con la óptica. Para los años 444 a 300 a.C., el dramaturgo griego Aristófanes, en su comedia Las nubes, nos habla de vidrios que eran de uso común y se podían adquirir en establecimientos. ¿Has visto alguna vez en la tienda de los droguistas una piedra hermosa y diáfana que sirve para hacer fuego? Cogería el cristal y cuando dictaran el fallo, lo quemaría al sol. El vidrio común se vuelve una lente cuando el hombre puede manipularlo, puede fabricarlo, determinar las características, puede generar una curvatura, puede darle el uso para que las personas que en ese momento requerían o tenían una visión borrosa, proporcionaba una ayuda visual. En ese momento es cuando el vidrio pasa de ser un material de ornamenta a ser un material para la ayuda visual. La optometría en sus inicios tenía como principal objetivo corregir los problemas visuales, una forma muy sencilla, quizás muy primitiva, pero con la ayuda de estos vidrios que ya podían modificar, empieza esta historia, que es un lazo muy unido. Las lentes se montan en gafas, se le da una utilidad al colocarlas en los ojos. Esta historia, Hofstetter menciona que fue alrededor del siglo III. Probablemente fueron los chinos, probablemente fue Roger Bacon. A partir del siglo VII y VIII, la industria se dedicaba básicamente a hacer dos tipos de cristales. Uno era el cristal Crown y otro era el cristal Flint. El cristal Flint es desarrollado por los ingleses y lo que agregan son trozos de pedernal. Esto hace que el cristal tenga una calidad óptica diferente. En el año de 1957, General Electric desarrolla el policarbonato, ¿sí? Ellos lo introducen en su industria, pero años después se dan cuenta que tiene cualidades ópticas muy interesantes. Es un material muy resistente debido a su elasticidad, muy ligero debido a su índice de refracción, y lo ocupan como un material oftálmico, un material para las lentes. En los 70s sucede algo muy curioso. La industria del plástico se vuelve una competencia para la industria del cristal. Conforme van pasando los años, la forma de producir el plástico es mucho más barata que la forma de producir cristal. Creo que la historia es muy enriquecida. Yo los invitaría a buscar más si ese es su interés, pero la optometría, más del 80% de correcciones son en lentes de armazón. Entonces no tenemos un futuro, digamos, donde esto se vuelva obsoleto. Arquímedes,
El filósofo griego que corrió desnudo gritando Eureka, en la defensa de Siracusa, podría haber creado un sistema de espejos ustorios, espejo cóncavo que concentra en su foco rayos solares, que reflejarían luz solar y quemarían barcos enemigos. El filósofo hispano-romano Séneca menciona que las cosas se podían agrandar si se miraba a través de un vaso con agua. Aunque estas referencias nos hablan de los usos de los cristales, no será hasta que el llamado padre de la óptica, el árabe Alhazen, escribiera el primer tratado sobre lentes, del latín lens, lentis, que significa lenteja como la legumbre, el tesoro de la óptica, donde describe la imagen formada de la retina debido al cristalino, estructura del ojo humano con forma de lente biconvexa, situada atrás el iris y delante del humor vítreo, y los principios de la reflexión y refracción de la luz. Es la época cuando entendimos las ventajas de las lentes para corrección de los ojos. No cualquier profesional de la salud tiene la capacidad de diagnosticar problemas de la vista. Tiene mucho que ver con toda la condición académica que permite que un profesional se convierta en eso, en un profesional. Por ejemplo, en México podemos pensar que existe mucha gente que puede diagnosticar problemas visuales, desde un técnico óptico que estudia, por ejemplo, algunas condiciones refractivas, las enfermeras, por ejemplo, que tienen capacidad de identificar algunos problemas, incluso el médico general que dentro de su currícula contiene alguna información que pudiera permitirle diagnosticar problemas importantes, pero habrá que determinar que el optometrista y el oftalmólogo son los dos principales profesionales de la salud que pueden diagnosticar y tratar en alguna condición problemas oculares principalmente. Por ejemplo, la formación multidisciplinaria del optometrista en la FES Iztacala permite que las condiciones como la física, la biología o la química generen un optometrista o un profesional de la visión que tenga un panorama más amplio de su profesión, y eso permite de alguna manera que ofrezca dentro de su currícula, que está generada para formar un profesional que atienda de forma primaria la visión, permite que ese profesional tenga una posibilidad de observar un problema más amplio o un panorama más amplio de las alteraciones visuales. El futuro de la optometría es la tecnología. Antes, por ejemplo, podíamos diagnosticar condiciones visuales con una cartilla de letras. Ahora podemos incluso hacer reconstrucciones visuales de cómo el paciente puede ver cuando tiene una miopía progresiva o cuando tiene un queratocón. La tecnología nos ha permitido de alguna manera observar condiciones más finas en un diagnóstico. Antes con una lupa podíamos observar algo en el fondo de ojo y decir, eso puede ser una hemorragia. Ahora puedo amplificar la imagen y medirla y determinar incluso el tamaño del daño. La tecnología nos va a permitir ser optometristas multidisciplinarios y finalmente eso nos podrá llevar a promover investigación. Y eso es el futuro de la optometría. Donata. Contéstame ahora. ¿Estás seguro que estamos solos? Duque. Asegúrame que en esta casa vivimos solo tú y yo. Dime que todos esos ruidos vienen de afuera. Estás ahí, ¿verdad? No te aproveches de mí. Hoy en día nos podemos sentir seguros que ametropías visuales como miopía, astigmatismo, hipermetropía, estrabismo, cataratas u otros padecimientos son tratados con las mejores tecnologías de este momento, entre ellas cirugía láser, precisión de altura pupilar o lentes de policarbonato.